Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. Quiero darle la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Juan Carlos Hidalgo, el analista costarricense del Instituto Cato. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Raquel Godos, la corresponsal de la agencia de noticias EFE. Bienvenida también. Gracias, y Pablo María. Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de España. Bienvenidos Gracias. a los tres. Antes de comenzar con los temas que ya tenemos previsto para el programa del día de hoy, es un momento oportuno, pero también muy triste, para recordar la memoria de nuestro gran compañero Manuel Erice, que fue corresponsal del diario ABC de España aquí en Washington, fue subdirector también del ABC de España, compañero de tertulias en esta misma mesa que compartimos el día de hoy en muchísimas ocasiones. A nombre del director de este programa, de todos los compañeros que han estado innumerables veces en esta mesa, queremos recordar la memoria de Manuel, un gran amigo, gran periodista, pero mejor persona. Unas grandes condolencias para su familia, para sus hijos en particular. Lamentamos su fallecimiento, él dejó de existir el día de ayer domingo y siempre lo recordaremos donde sea que él esté. Manuel va a ser una gran pérdida para nosotros, Juan Carlos. Sí, lo conocí poco, pero ciertamente fue una persona con la que uno disfrutaba mucho, no solo compartir el programa, sino la tertulia del cafetín, antes de que siempre que empezamos este show, un tipo de grandes calidades humanas, un gran caballero, y bueno, que Dios descanse. Raquel. Sí, yo siempre recordaré cuando llegó esa enorme sonrisa que tenía siempre para todos. Era siempre muy cálido y muy cercano y pese a toda la experiencia que ya acarreaba, a una le trataba de igual a igual y eso siempre se agradece. Así es. Sí, era... bueno, yo creo que tú lo has resumido muy bien, o sea, era un gran periodista y una excelente persona. Hombre, evidentemente cuando alguien muere todo el mundo dice cosas buenas, pero yo no creo que nadie, al menos nadie en Washington va a ser capaz de decir nada que no sea extraordinariamente bueno de Manuel. Y yo también, una cosa que creo que, aparte de sus cualidades humanas, que eran muy positiva de él, es el hecho de que, bueno, él tenía una trayectoria profesional enorme en España, vino aquí a Estados Unidos y venía con unas ganas de aprender tremendas. Es decir, no era... Muchas veces cuando alguien viene con una trayectoria tan sólida como la suya, pues bueno, ve las cosas como con mucho más prejuicio, etc. Él verdaderamente, y esto es casi, bueno, es otra cosa muy triste de su fallecimiento, disfrutaba casi como un crío con las convenciones, con las campañas, con todo, o sea, claramente lo vivía. Desde luego que es una gran pérdida para el periódico ABC, para el periodismo y para los españoles y los hispanohablantes de Washington. Vamos a dedicar este programa a Manuel. Tenemos que comenzar con el programa y vamos a comenzar hablando de Nicolás Maduro, que dice que estaría dispuesto ahora a que los agentes del FBI investiguen en territorio venezolano las supuestas evidencias o supuestas pruebas de este presunto intento de asesinato contra él. Recordemos que Maduro estaba presidiendo un desfile militar el 4 de agosto pasado, él estaba en ese acto y se escucharon unas detonaciones muy cerca del palco donde él se encontraba. Él estaba dando un discurso. Maduro generalmente acusa a Estados Unidos, dice que Estados Unidos está detrás de este complot y de otros complots que han ocurrido o que dice él que han ocurrido en el pasado. ¿Por qué este cambio de actitud de Nicolás Maduro de acercarse ahora a Estados Unidos y decir que está dispuesto a que el FBI venga a territorio venezolano? No, creo que todo es parte del circo. No creo que sea una invitación seria. Igual recordemos que Putin, en la reunión que tuvo con Trump en Helsinki, ofreció que los servicios de inteligencia rusos tuvieran acceso a la investigación que se está haciendo acá sobre la interferencia rusa en la elección del 2016. Y bueno, Trump cayó en la trampa, dijo que le parecía fantástica la sugerencia, pero nadie seriamente piensa que este tipo de invitaciones o sugerencias vayan a ser aceptadas. Ciertamente el involucramiento del FBI, a pesar de que el FBI no termine encontrando nada, le daría cierta credibilidad a esta cacería de brujas que Maduro ha desatado en Venezuela a partir de este posible atentado. Además llama la atención puesto que se suponía que ya tenían todo bien identificado, ¿no? A las pocas horas del atentado ya tenían identificados quiénes eran los responsables, Maduro, Julio Borges y demás. Así que
No creo que esto vaya a llegar a ninguna parte. El FBI ha dicho que está dispuesto a colaborar, pero nuevamente, esto es como cuando se creó también una comisión para investigar el cáncer que mató a Hugo Chávez, ¿verdad? Son ese tipo de cortinas de humo que lanza el régimen para crear este relato, esta narrativa de un régimen que está siendo asediado, que tiene enemigos externos, que está en constante ataque de fuerzas externas y que le permiten entonces recurrir a todo tipo de medidas autoritarias y de represión interna dentro de Venezuela. ¿Qué está detrás de esto, Raquel, desde su punto de vista? Sí, yo creo que Juan Carlos tiene razón, es muy poco creíble, ¿no?, este giro argumental en el drama venezolano desde la figura de Nicolás Maduro, ¿no?, cuando ha estado siempre acusando a Estados Unidos de conspirar en su contra. Resulta poco creíble que él vaya a abrirle las puertas a un proceso de investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones estadounidense. Pero sí, forma parte de ese relato que está generando, da un giro a la historia para parecer más convincente, que su argumentación sobre cómo sucedió el supuesto atentado tenga más peso. Y bueno, también hay que recordar que su acusación derivó hacia el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y no hacia Estados Unidos, que hubiera sido un poco más creíble. Es verdad que ahí no les manchó el currículum ni les atizó con ello, ¿no? Pero me parece que forma parte de todo esto. A mí el proceso de investigación, como mencionaba Juan Carlos, que a los 15 minutos ya supieran quién había sido, ¿no?, pues para qué necesitan al FBI, ¿no?, si son tan efectivos dilucidando las cuestiones. Es bastante poco creíble en boca de Maduro todo esto, y es cierto que ha llegado un momento ya en el que la presión exterior, el ahogamiento económico que sufre, pues es prácticamente insostenible. Pablo Pardo. Sí, yo creo que, bueno, coincido plenamente con mis dos compañeros. Yo creo que entre las virtudes de Nicolás Maduro no está la de la credibilidad. Entonces, bueno, yo creo que lo primero de todo, más que pedir al FBI o a Estados Unidos o a quien sea que aclare el presunto atentado, Venezuela tiene que aclarar el presunto atentado, porque esto ha sido un verdadero caos. También hay que tener en cuenta que todavía, ¿cuánto han pasado? ¿3 semanas? Una y media. Una y media solo. Una y media, sí. Todavía no sabemos si ha sido un atentado al 100%. Es decir, estamos aquí los tres, estamos hablando de un presunto atentado. Entonces, bueno, y yo creo que esto claramente, bueno, aparte que también pasa otra cosa. Normalmente cuando policías de países diferentes colaboran, no se suele hacer el jefe del Estado no suele hacer un anuncio. Se suele llevar a cabo, digamos, por canales más discretos y más técnicos, más profesionales, ¿no? Esto tiene todo el aspecto, pues, de ser un pronunciamiento político, en el cual además, digamos que da igual lo que diga el FBI, Maduro gana en términos propagandísticos. Si el FBI dice que investiga pero no encuentra, es que el FBI está encubriendo y Estados Unidos está encubriendo. Si el FBI dice que no investiga, pues es que Estados Unidos también está encubriendo. Es decir, los culpables ya están señalados, bueno, o mañana puede haber unos culpables nuevos, pero vamos, por ahora ya el gobierno de Caracas ya ha dicho quiénes son, están en Miami, etcétera, y entre ellos creo que algún periodista. Entonces, bueno, yo creo que no es, incluso la manera de anunciarlo, aunque no sea uno un experto en Venezuela o en el régimen de Nicolás Maduro, es bastante estrambótica. Es decir, que un jefe del Estado, es decir, Estados Unidos, por muchos fallos que tenga o lo que sea, digamos, que el presidente de Estados Unidos no anuncia que van a pedir al servicio de inteligencia británico que investigue no sé qué, es decir, se investiga y ya está. Siguiendo con el tema de Venezuela, el Washington Post, Juan Carlos, trae hoy día una noticia que está en la portada y que luego desarrolla en el interior del diario, un artículo que titula "Una vieja práctica regresa a los mares", y está vinculado a Venezuela y a otros países que están cerca de Venezuela, más en la zona del Caribe, y dice el artículo de Anthony Fayola que en el último 2017 se han producido 71 incidentes de piratas en la región del Mar Caribe en el 2017, que tiene que ver con robos a buques de marinos mercantes y a yates.
Los últimos 18 meses, dice el Washington Post, se tratan de ataques de piratas en zonas como Honduras, cerca a los países de Honduras, Nicaragua, Haití, Santa Lucía, pero la mayoría de estos ataques, y aquí viene la vinculación con Venezuela, ocurren muy cerca de las costas de Venezuela. El Washington Post se refiere a que incluso en muchos de los casos los ataques que se producen en la región o cercana a las costas venezolanas, al noreste de Venezuela, son con conocimiento de las autoridades portuarias de Venezuela y que las autoridades no hacen nada y que en algunos casos más bien les exigen a los marinos mercantes que tienen que pagar un dinero si es que quieren tener cierta garantía de que no van a ser atacados. Hay gran preocupación porque no es nuevo, dice el Washington Post, que en particular Trinidad y Tobago es uno de los países más afectados por el tráfico de drogas y tráfico de otro tipo de cosas que van desde Venezuela y que pasarían cerca a Trinidad y Tobago. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que autoridades venezolanas estén con el conocimiento de esto, que sepan que esto está ocurriendo y que con su anuencia esto sigue pasando? Sí, aquí no es que las autoridades venezolanas protegen o alientan la existencia de piratas, es que las mismas autoridades venezolanas son piratas, o sea, y ahora estamos hablando de criminales a cargo del aparato estatal venezolano. Esto es interesante porque tiene varias ramificaciones. El ejemplo más moderno de la proliferación de la piratería se dio en Somalia la década pasada. Somalia es un país casi que inexistente cuando se refiere a la existencia, valga la redundancia, de un Estado centralizado. Recordemos que Somalia implosionó a inicios de los 90 y todavía a estas alturas es un país con un gobierno central casi que se reduce a su capital, Mogadishu. Grandes sectores de su territorio no están bajo el control del gobierno y están bajo el control de lores que incurren en la piratería, en que han encontrado en la piratería un negocio muy lucrativo. Ahora bien, en el caso de Venezuela, no podemos hablar de la no existencia de un Estado central. O sea, existe un Estado central, existen autoridades, hay el monopolio de la fuerza por parte del Estado. El SEBIN es una policía política altamente temible, pero aquí lo que está ocurriendo es que el Estado, las autoridades se han vuelto cómplices o se han vuelto la red criminal. Entonces, en el caso del narcotráfico tenemos el llamado Cartel de los Soles, que el Departamento del Tesoro ha determinado varias figuras dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del gobierno que son traficantes de drogas, empezando por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente, y que por lo tanto entonces las autoridades, el ejército, las fuerzas de seguridad están no protegiendo a los narcotraficantes, son los narcotraficantes. Bueno, entonces ahora tenemos otro fenómeno, la piratería, porque también conforme la economía venezolana ha ido implosionando, también vemos una implosión social, de seguridad. Venezuela es uno de los países más violentos del planeta. Y ahora vemos efectivamente este nuevo fenómeno de la piratería, que es algo que recuerda entonces sí a escenarios de estados fallidos como Somalia, pero se da en otro contexto, donde sí existe todavía un Estado relativamente fuerte, o sea, con el poder del monopolio de la fuerza, pero donde el Estado ha sido capturado por una banda criminal que consiente o que participa activamente en esta actividad criminal. Raquel, el Washington Post está señalando que este crimen de piratería en los mares de la región de América Latina, que señalé antes, ha tenido un incremento en el último año de más del 160%, y como dije, gran parte de ellos han ocurrido cerca de las costas de Venezuela. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, creo que está directamente ligado a lo que menciona Juan Carlos, a una parte de implicación directa por parte de las propias autoridades venezolanas que lo permiten. Si ellos quisieran que no fuese así, a lo mejor seguiría existiendo, pero no con ese crecimiento tan grande. Y por otro lado, creo que puede estar o está directamente vinculado con la falta de recursos que tiene Venezuela ahora mismo, ¿no? La carestía de un montón de bienes
y productos que hace que el tráfico de esos bienes y productos sea un negocio valiosísimo para la gente que se dedica a este tipo de transacciones ilícitas. Con lo cual me parece hasta sé que suena triste, pero me parece hasta una consecuencia natural, porque entre otras cosas, si algo tiene Venezuela es mar, la frontera con Colombia y con Brasil está anegada de inmigrantes y ya ha, digamos, explotado su capacidad con el narcotráfico, y eso sí que era previo a toda la crisis que está viviendo el país, con lo cual el mar se ha convertido en un canal plausible para hacer este tipo de transacciones y que además pues, cuenta con toda una infraestructura previa que ya existía en el Caribe, en estas pequeñas islas del Caribe, que ya contaban con este tipo de criminalidad, ¿no? Entonces, creo que se trata casi de una cuestión natural, lo que pasa es que la historia es muy buena contándola, ¿no? Porque suena casi cinematográfica y tiene un punto de atracción tremenda a la hora de contar los entresijos que hay ahí. Pero sí creo que es algo que se desarrolla de una forma natural en el contexto de crisis económica que hay y teniendo en cuenta que el gobierno de Maduro está tremendamente corrupto en sus tres, digamos, fuerzas políticas y ejecutivas, ¿no? Pablo. Sí, yo creo que, bueno, a mí se me ocurren tres cosas con esta noticia. La primera es la capacidad o el peligro de la crisis de Venezuela de expandirse de múltiples formas. Es decir, hablamos muchas veces de la crisis de refugiados en Colombia y en menor medida en Brasil, los problemas del narcotráfico, etcétera. Este artículo habla de una nueva dimensión y de un nuevo problema, de algo que ya existía, pero que digamos que ahora mismo parece que creciendo muchísimo y que además plantea muchos problemas. Digamos, es una zona de tráfico marítimo petrolero muy importante. En Trinidad y Tobago creo que está una de las mayores refinerías del mundo, etcétera. También probablemente esté vinculado, o también va a tener consecuencias el colapso de Petrocaribe, digamos, del sistema de Venezuela para entregar petróleo a los países vecinos, etcétera. Y es también, como comentaba Juan Carlos, pues un símbolo de la desintegración de un país. El mejor ejemplo es Somalia, que son 3 países ahora mismo, y uno de ellos, Somalia, que sobrevive porque hay soldados extranjeros en él. Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de Nigeria, que tuvo problemas de piratería enormes y es también un país muy rico en petróleo. Es decir, yo creo que es el símbolo más evidente. Digamos, bueno, es la delincuencia de la que tanto se habla, la inseguridad, etcétera, en Venezuela, pues no solamente es en tierra firme, sino que está trasladando al mar. Y luego hay una cosa que a mí me llama la atención, sobre todo cuando se compara esto con la piratería somalí. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos años entrevisté a un economista, Peter Leeson, se llamaba, que había escrito un libro sobre la economía de la piratería. Se llamaba el garfio invisible, The Invisible Hook. Y la teoría de Leeson era que los piratas eran, digamos, pues, capitalistas puros, en el sentido de que incluso en el siglo XVII y XVIII hubo mujeres que eran capitanes piratas. Y eso, por ejemplo, pues recuerdo haber leído también cosas muy curiosas sobre cómo se financiaban los piratas somalíes, y era de una manera muy capitalista. En el caso de Venezuela, yo creo que es más estilo siglo XXI, por lo que da a entender el artículo, es más capitalismo de Estado. Es decir, colaboración entre los poderes públicos y los poderes privados. Es decir, no se trata de un señor que consiga $5.000 o lo que haga falta es agarre un barco y vaya por ahí a secuestrar, a robar y a matar, sino que hay una colaboración público-privada que yo creo que es muy del estilo del capitalismo en el que estamos en el año 2018. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Regresamos al Club de Prensa para hablar ahora de Carl Bernstein y unas declaraciones que le ha dado a The Guardian, el destacado periodista del Washington Post que junto con Bob Woodward destaparon el caso de Watergate, que terminó con la caída del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en agosto de 1974. Dice Carl Bernstein a The Guardian que lo que ocurre con el presidente Trump en alusión a la investigación de la trama rusa es más grave
que el propio caso Watergate, Raquel. Bernstein es uno de los 3 periodistas que junto con otros de CNN recientemente reveló que efectivamente el presidente de Estados Unidos tenía conocimiento de la reunión que su hijo, el hijo del presidente Don Jr., tuvo con una abogada vinculada al Kremlin que ofrecía información para dañar la imagen de Hillary Clinton. Michael Cohen ha confirmado que el presidente sabía de esa reunión y Bernstein le ha dicho a The Guardian, difícilmente diría que cubrir a Trump es una experiencia para disfrutar. Y continúa más adelante, pienso que este es un tiempo peligroso en Estados Unidos. Tenemos un presidente que no respeta las leyes o la verdad. Si se compara este momento con Estados Unidos, con Watergate, el periodista dice que este es el peor momento, peor que Watergate, en el sentido de que con Watergate el sistema funcionó y no es aparente que el sistema esté funcionando con la situación actual. Esa última referencia es bastante interesante y le pregunto, ¿ese es el caso? ¿Es que Estados Unidos y sus instituciones no están respondiendo al momento actual como se ocurrió en la época de Watergate? Bueno, yo tengo la sensación de que ya sabemos las suficientes cosas. O sea, si trasladásemos este caso hace 20 años, ya son públicas suficientes argumentaciones como para que hubiera un proceso de impeachment contra el presidente Trump o al menos se iniciara una presión política desde dentro del Partido Republicano, que es quien ostenta la mayoría ahora, para tener un sentido de Estado y hacer frente a lo que se está revelando. Lo que ocurre es que estamos en la maravillosa era de la posverdad. Entonces, aunque este señor mienta de manera sistemática, nosotros no dediquemos toda nuestra vida a desmentirlo, la gente sigue creyéndolo. El problema está en que no existe una presión social suficiente como para que los políticos de su propio partido le hagan enfrentarse a la justicia. Esa es la clave de todo esto. Con lo cual, yo estoy totalmente de acuerdo con Bernstein, creo que es un momento peligrosísimo para la seguridad de las instituciones de este país, que al fin y al cabo, si de algo se jacta Estados Unidos es de tener un potente sistema institucional que controla los poderes y está fallando, está haciendo aguas. Y únicamente con un presidente del gobierno, es increíble. Y creo que tiene que ver también con la personalidad del propio presidente, o sea, hay un factor social, nuevos medios, nuevas maneras de comunicarse, falta de credibilidad y ataques a los medios constantes que hacen que no nos crean y le crean a él. Y por otro lado, una cuestión fundamental que es que el propio presidente no tiene un sentido de Estado, que es algo fundamental en este país. Nixon cometió un delito como presidente y él mismo, cuando supo que las instituciones le iban a echar encima, renunció. Este señor, si algo sale a la luz, que ya está saliendo, va a llegar hasta el final. Él no se va a bajar de la silla por su propio pie. Él va a agotar todas las ramas posibles de respuesta para intentar, porque él está convencido de que él no ha hecho nada malo. Es que esta es otra cuestión, porque él cree que es totalmente lícito que su hijo se reuniera con unos rusos para buscar información contra Hillary Clinton. Él cree que eso es totalmente lícito, igual que cree que es totalmente lícito sentar al director del FBI y decirle que espera que sea leal a él. Solamente con esos dos argumentos, este señor ya tiene material para que alguien le pregunte qué estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué estaba haciendo esto? Sin embargo, en esta era en la que estamos, este nuevo tiempo, pues parece que no es suficiente y que tiene que haber una prueba de que mató a alguien o no sé, o sea, tiene que haber algo más, pero yo creo que es suficiente el material y que Bernstein tiene razón. ¿Y entonces qué está pasando, Pablo? Porque es que las instituciones en Estados Unidos, como dice Bernstein y como coincide Raquel, no están dando señales de respuesta. Bueno, yo creo que en primer lugar, trazar paralelismos siempre es complicado, con algo que pasó hace casi 50 años. Pero ya dejando de lado el Watergate, yo creo que sí, evidentemente ahora mismo es evidente que hay un fallo brutal de las instituciones en Estados Unidos. Es evidente también que incluso en un país que tiene, digamos, vocación de potencia mundial, esto es muy serio porque hay como mínimo, en el mejor de los casos, una sospecha muy fundada de injerencia de una potencia extranjera dentro del proceso democrático de este país. Entonces, digamos que sí que hay motivos para preocuparse y para asustarse mucho.
Y las instituciones no están funcionando, pero ahora bien, yo creo que no están funcionando no porque sea un vacío, sino que no están funcionando porque prácticamente desde el Watergate ha habido una parte del sistema político y una parte de la opinión pública de Estados Unidos que se ha dedicado a, digamos que en cierto sentido, trabajar para que no hubiera otro Watergate. Es decir, gente que estuvo involucrada en el Watergate directamente acabaron siendo comentaristas radiofónicos conservadores de mucho éxito, ¿no? Gordon Liddy, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un clima que lleva fomentándose desde hace más de 40 años. Es decir, el Partido Republicano ha ido dando más y más y más giros hacia el populismo, una y otra vez, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento en el cual tenemos a Donald Trump, que es una persona pues, que su idea de la separación de poderes es similar a la que tiene Nicolás Maduro. Sí. Yo lo he dicho muchas veces. Y decía Raquel, bueno, tiene que asesinar a alguien. Bueno, es que Donald Trump dijo en un meeting, soy tan popular que podría pegarle un tiro a alguien en mitad de la Quinta Avenida y no perdería popularidad. Cuando un político dice eso y la gente le sigue votando, el problema es de la gente, no solo del político. Vos sabes una cosa, y ahora iba a opinar sobre otra cosa, pero primero quiero hablar sobre eso. Cuando dicen que Trump tiene esta relación de lacayo hacia Putin, porque supuestamente Putin tiene información comprometedora de Trump, cada vez para mí pierde potencia ese argumento, puesto que qué tipo de información comprometedora puede haber allá afuera que tienen los rusos, que pondría en una mala posición a Trump con todo lo que ha salido. O sea, ese como que ya empieza a perder potencia para explicar esa relación tan extraña que tiene Trump hacia Putin. Lo que yo quería decir es que un par de cosas. Uno, creo que todavía es muy temprano para decir que las instituciones no funcionaron. Ahí van, nos gustaría que fueran un poco más expeditas, pero hay una investigación en proceso. También están los casos sobre la cláusula constitucional de emolumentos, que también se están dirimiendo en las Cortes, que es otro caso de posible corrupción de este presidente. Y bueno, lo que sí es preocupante, que ese es el segundo punto, es la corrupción casi que absoluta del Partido Republicano, que esa es la diferencia con los tiempos de Nixon. En los tiempos de Nixon el Congreso era controlado por los demócratas, pero el mismo presidente renuncia ante lo que parecía inminente, que era un juicio político exitoso en su contra, lo que suponía que los congresistas republicanos iban a votar en su contra en ese juicio político. Aquí, y esto lo dicen los mismos gente del Partido Republicano, ya no estamos ante un partido republicano, estamos ante un culto de Trump. Sí. Trump puede hacer cualquier cosa y sus seguidores lo seguirán apoyando, no matter what, como dicen, no importa qué. Y el tercer punto tiene que ver con ya se me olvidó. Es un tema largo y complejo. No, el tercer punto ya me acordé. Esto tengo que anotarlos. El tercer punto tiene que ver con un fenómeno que nosotros hemos venido denunciando mucho en el Cato Institute, que es el creciente poder de la presidencia y el ejecutivo aquí en Estados Unidos. El ejecutivo originalmente, como fue diseñado en la Constitución, no era una oficina tan poderosa como ha llegado a constituirse. Y esto es algo que todos los presidentes han venido aumentando sus facultades ejecutivas. Así que muchas de las cosas que hoy le condenamos a Trump, Obama incurrió también en algunos de estos pecadillos, ¿verdad? Como empezar guerras sin ningún tipo de autorización del Congreso. Y la crítica no era tan fuerte. Es por eso que ojalá que de las cenizas de la administración Trump salga una discusión nuevamente sobre cómo volver a reducir las facultades ejecutivas del presidente de Estados Unidos para no volvernos a encontrar en una situación tan peligrosa para la democracia y las instituciones como esta. Yo creo que, perdón un segundo, creo que eso no va a suceder. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero es decir, creo que Estados Unidos son prácticamente 220 años de historia en los que el poder ejecutivo ha ido quitando poder al poder legislativo, en los que el poder legislativo en muchas ocasiones ha dado muy gustosamente poderes a la Casa Blanca para quitarse de encima los líos. Y es una cosa muy curiosa de la psicología humana, porque dices, bueno, los legisladores ahora mismo son 535
ellos podrían mandar más que una sola persona, pero precisamente porque el presidente es uno y no necesita discutir con nadie, la dinámica histórica de Estados Unidos son 230 años pues, avanzando hacia la presidencia imperial. Estados Unidos, salvando todas las salvedades, pero vamos, recuerda un poco pues, el paso de la República Romana al Imperio, es decir, todo el poder concentrado en una sola persona. Y también como el imperio, pues digamos, lo que había sido una república, también un sistema muy militarizado. Estados Unidos no es un país militarizado en el sentido literal del término, pero sí que, por ejemplo, en cuestiones de política exterior, de política de seguridad nacional, etcétera, cada vez más hay una retórica y un funcionamiento del sistema mucho más militarizado. Es decir, la política exterior, cuando se compara el presupuesto del Departamento de Estado con el presupuesto del Pentágono, creo que el Pentágono tiene... o sea, las Fuerzas Armadas tienen más personal en las bandas de música que diplomáticos. Vea qué interesante eso, porque cada vez que se escribe ahora en las elecciones el puesto de presidente de Estados Unidos se refiere a él como comandante en jefe. ¿Quién va a ser nuestro comandante en jefe? Cuando en realidad el presidente es el comandante en jefe únicamente de las Fuerzas Armadas, no del país. Y eso es una de las características de esta militarización también del puesto del presidente de Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Regresamos a Club de Prensa para hablar ahora de la marcha supremacista que se convocó el día de ayer, Raquel, frente a la Casa Blanca en el Parque Lafayette, una convocatoria que habían hecho los mismos organizadores que hicieron la marcha de hace un año en Charlottesville, Virginia, donde murió una joven de 32 años cuando uno de los supremacistas que participaba en la marcha embistió contra ella y contra un montón de gente con un auto y la mató. El organizador de la marcha ha estado presente aquí en Washington el día de ayer, junto con lo que el Washington Post y otros medios dicen eran menos de 40 personas. Las crónicas de la agencia EFE también señalan que eran muchos menos de los que se había proyectado. Se había otorgado un permiso para 400 participantes, supremacistas blancos, y al final han sido mucho menos. Ha sido mucho mayor el número de la policía y de los contraprotestantes. ¿Cuál es el significado de esta marcha a un año de los violentos actos en Charlottesville y qué significa que estos señores hayan quedado prácticamente arrinconados en una esquina del Parque Lafayette? Bueno, yo creo que es una buena noticia que alguien que promueve un discurso de odio no encuentre un respaldo en la capital del país. Lo que pasa es que hay que recordar que Washington es una ciudad tremendamente progresista. Hay muy poca gente que tenga una línea ideológica muy de derechas, o si quieres, excluyente. Con lo cual parecía un poco complicado que gente de la misma ciudad fuese a acompañarles en semejante manifestación. Y pues en segundo lugar tenían que desplazarse de otros sitios. Es verdad que, por ejemplo, cuando hubo la marcha de las mujeres, que fue multitudinaria, vino gente de un montón de ciudades y no tuvieron problema ninguno en desplazarse, ¿no? Quizá no ha despertado tanta expectación entre los propios supremacistas blancos. Lo que ocurre es que es un territorio complicado para ellos, porque Washington, como digo, es una ciudad tremendamente progresista y no sabían que no iba a ser fácil. La cuestión es que, en cualquier caso, sí me parece preocupante que haya cualquier atisbo de reclamo hacia el odio. Bueno, hay que recordar también que en Washington creo que la población negra es del 60% más o menos. Tampoco es muy a su favor venir a una ciudad con tantísima gente, y de hecho entre los contraprotestantes estaba la gente de Black Lives Matter, que es un movimiento a favor de la defensa de la vida de los negros. Una serie de circunstancias intrínsecas a Washington que no les eran favorables, pero sí es preocupante que haya cualquier símbolo de envalentonamiento para este tipo de manifestaciones, ¿no? Y que además vienen dadas por el propio Trump, que hace un año no tuvo ninguna conmiseración a la hora de denunciar la violencia por parte de los supremacistas, sino que se puso en una equidistancia bastante denigrante y supuso un momento muy bajo en su presidencia, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionan los hechos. Él mismo ha dicho que rechaza este fin de semana, ¿no? Decía en un tuit que rechaza todas las formas de racismo. De nuevo suena poco creíble, como el FBI entrando en Caracas. Y bueno, esta es la presidencia que tenemos, ¿no? Esperemos que por lo menos en las futuras reivindicaciones de este tipo de grupos siga habiendo más gente que los rechaza que los secunda.
Cambiamos de tema, Juan Carlos, para hablar de un fallo que es bastante interesante y bastante importante porque tiene varias consecuencias. Se trata del fallo de una jueza de San Francisco que le ha dado la razón a un jardinero de California, de San Francisco, de Wayne Johnson, que demandó a Monsanto porque sufrió cáncer debido a que uno de los herbicidas que utilizaba Roundup de esa marca, Monsanto, tiene glifosato y eso le produjo cáncer. El médico que trataba al jardinero aseguró que era poco probable que el jardinero pueda vivir más allá del 2020. La jueza ha ordenado a Monsanto indemnizar a la víctima por $289 millones. ¿Qué consecuencias tiene este fallo? Teniendo en cuenta que el glifosato se utiliza dentro de los Estados Unidos, pero también fuera de los Estados Unidos. Yo creo que este fallo va a terminar siendo revertido en las instancias superiores. El uso de glifosato en los cultivos es, como vos lo mencionás, muy generalizado y ha sido altamente estudiado, principalmente por la controversia alrededor de los alimentos modificados genéticamente. Es un herbicida que se utiliza con estos, un químico que se utiliza con estos tipos de cultivos, los cuales han sido sumamente controversiales, al punto que en la Unión Europea casi que hay una veda a la venta, consumo, comercialización de cosechas modificadas genéticamente. Así que ha habido una gran cantidad de estudios científicos sobre la posibilidad de que este químico genere cáncer y en el mejor de los casos el jurado todavía no ha salido a diferencia de este juicio. Ha habido algunos, y se menciona un estudio de la OMS que dijo que probablemente pueda ser cancerígeno, pero lo mismo se puede decir del café, lo mismo se puede decir de la carne de término medio, etcétera, etcétera. En fin, recordemos que en estas instancias el jurado tiene que fallar beyond reasonable doubt, es como se dice en inglés, más allá de cualquier duda. Y en este caso creo que al haber una gran transnacional, al haber un químico de por medio y al haber un caso, un drama tan lamentable como es un señor con cáncer, el cáncer terminal, creo yo que el jurado se dejó disuadir por esas circunstancias y no por la ciencia. Ojalá que este fallo sirva para que haya más investigación o haya más conocimiento de la ciencia detrás de este químico en particular, pero por lo que yo he leído, y yo le he dedicado mucho tiempo a leer el tema sobre los alimentos modificados genéticamente y de todo, es muy poco probable que este señor haya adquirido cáncer debido a su exposición al glifosato. Pablo Pardo. Sí, bueno, yo no he seguido la historia del glifosato. Lo que sí que es una mala noticia para Bayer, para la empresa alemana Bayer, porque aunque Monsanto todos lo asociamos a Estados Unidos, Monsanto es alemana, es de Bayer, que la ha comprado por $60.000 millones. Y esto además va a abrir probablemente la puerta a muchísimos más litigios. Creo que cada año se emplean como 130 millones de kilos de glifosato en diversos productos, sobre todo herbicidas, vamos. Entonces, va a ser un problema muy considerable que a Bayer, justo cuando acaba de comprar Monsanto, le complica la existencia mucho. Ahora bien, yo creo que esto también plantea una cuestión que es, digamos, toda la proliferación de químicos. Hay todas las empresas que trabajan en áreas química, agricultura, biotecnología, etcétera, saben que tienen un riesgo tanto reputacional como legal y regulatorio gigantesco. Es decir, hoy en día hay productos químicos en todas partes y nadie sabe verdaderamente cuáles son sus efectos. Es decir, los peces, por ejemplo, esto es una cosa que no sé si sabéis, pero los peces están cambiando de sexo. En el mar y en los ríos, los peces, los moluscos, todo tipo de animales están cambiando de sexo. Esto se supone que es precisamente debido a los productos farmacéuticos que comemos y que luego soltamos en el desagüe. Es decir, hay una
inseguridad, digamos, jurídica para las empresas muy grandes a medida que se van desarrollando todos estos productos. Y al mismo tiempo, pues evidentemente, la utopía de vivir en un mundo de agricultura orgánica, pues salvo que talemos todas las selvas y nos pongamos a cultivar encima del mar, pues no es viable. Entonces yo creo que este es un problema que va a continuar durante bastante tiempo. Si no pasa como comentaba Juan Carlos y este veredicto lo reafirma un tribunal superior, entonces sí que puede ser un cambio serio para Bayer, para Monsanto y para la industria de la biotecnología, de la agricultura y de la química en general. Podemos estar incluso ante algo que podría incluso potencialmente en unos años dar pie a una serie de demandas como ha pasado con las tabaqueras. Pero por ahora mismo yo creo que es todavía muy pronto para saber qué van a decir otros tribunales. En Estados Unidos los tribunales cada vez tienden a favorecer más a las empresas, con lo cual no está muy claro. En la Unión Europea, si las empresas son empresas de Estados Unidos, los tribunales tienden a favorecer a los consumidores europeos. Entonces, depende mucho de lo que vaya a pasar. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Regresamos al último segmento de Club de Prensa para hablar de una noticia que tiene que ver con España y se refiere a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha sido contratada por el Instituto de Empresa de Madrid. A partir de septiembre será directora del Centro de África que pertenece a este instituto. Begoña Gómez es la primera dama española, es experta en captación de recursos para ONGs. La señora Gómez no quiere ser solamente la primera dama española, quiere continuar con su carrera. Sin embargo, en España hay toda una controversia, Raquel, porque está siendo cuestionado su nombramiento. Se teme que haya un favoritismo de parte del presidente del gobierno español a el Instituto de Empresas en Madrid. ¿Es verdad que podría haber un favoritismo? ¿Cómo se ve esto en España? ¿Cuál es la explicación? Bueno, en España, tristemente, es muy común que funcionen este tipo de clientelismos, que cuando uno llega a un puesto de poder, no necesariamente el del presidente del gobierno, sino puede ser el presidente de una empresa o cualquier adjudicación, tienda a repartir los puestos más jugosos, más o menos llamativos, a gente cercana a su círculo. En el caso de Pedro Sánchez llama la atención porque se trata de un gobierno que viene en sustitución de un caso de corrupción muy grave del gobierno anterior. Esto no es corrupción, pero sí es facilitación de... ¿no? O sea, tiene un punto feo cuando se vincula a un gobierno que llega para hacer algo transparente y de manera, digamos, más abierta y más justa. Nadie está diciendo que esta señora no tenga las capacidades para ocupar el puesto, probablemente las tenga. Si ha saltado a la luz es precisamente porque se espera de este gobierno unos procesos de adjudicación de puestos más limpios, más transparentes y más lógicos. En cuanto a simplemente una mención, en España la figura de la primera dama no existe. O sea, es la esposa del presidente y raramente tiene un carácter... ¿Un título? Sí, o sea, nadie le llama primera dama ya. Y tampoco tienen una figura florero como tienen aquí, o sea, es una persona que normalmente está detrás de bambalinas, no hace ningún tipo de actividad vinculada a ser la esposa de, lo cual yo agradezco. Y por otro lado, puede que sí acompañe en algunas visitas de Estado, pero no tiene la figura de la primera dama y lo que hace eso es que esa persona, quien es la esposa del presidente o el futuro esposo de una presidenta, siga normalmente con sus actividades profesionales de una manera natural, sin cortapisas. Así que bueno, creo que todo se reduce a eso, ¿no? A que en el caso de Pedro Sánchez se esperaba o se espera un proceso del tratamiento de los cargos públicos un poco más transparente y menos llamativo a la hora de darlo pues, a los clientelismos cercanos. Pablo Pardo. Bueno, yo... Usted quería hablar de otro tema. Pero quería hablar de otro tema, de una cosa que comentaba antes Juan Carlos cuando estábamos hablando del tema del glifosato y de Monsanto, del café y de los estudios y de todo esto. Me trajo a la memoria una anécdota, que es que en Suecia durante mucho tiempo estuvo prohibido consumir café, ¿no? Porque decían que era veneno. Y en el siglo XVIII, el rey Gustavo III de Suecia, que prohibió el consumo de café, decidió demostrar que el café era veneno. Esto es un poco para demostrar también todo el Tenemos 30 segundos. a la hora de probar esto. Bien. Tomó 2 personas condenadas a muerte, hermanos gemelos, a uno les conmutó la pena, a uno lo condenó a beber café toda su vida y al otro a beber té.
A ver quién moría antes. El primero en morir fue el rey, asesinado. El segundo, el bebedor de té. Y finalmente, el bebedor de café. Reacción del Estado sueco, volver a prohibir el café. Con eso ponemos punto final al programa del día de hoy. Les agradecemos a ustedes por su sintonía y por supuesto a nuestros invitados, Juan Carlos Hidalgo, analista costarricense del Instituto Cato. Muchas gracias por estar con nosotros. Raquel Godos, la corresponsal de la agencia de noticias EFE, y Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de España. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.